Rodrigo Alvarado Aquive, somos representantes de CRILEX, Centro de Defensa y Investigación Legal. Bueno, la semana pasada para los inmobiliarios dimos hace 15 días, ¿no? Dimos información sobre lo que proyecto SODES, pretende hacer en la planta de asfalto y cuáles son algunas consecuencias que va a tener en la zona de influencia, que es Santa Úrsula, Justo Jiménez y Santo Domingo, que también va a afectar ahí. A partir de esa presentación nos hicieron llegar una serie de preguntas ya específicas sobre algunas dudas, temores que tenían ustedes sobre este proyecto, digamos, específico. Mi compañero Rodrigo, él nos va a explicar punto por punto las dudas que tenían. Nosotros vamos a tratar de despejar esas dudas y si tienen algunas otras, al final hacemos una serie de preguntas y respuestas sobre hace 15 días y sobre lo que vamos a explicar ahora. Bueno, muchas. Les voy a dar vamos a dar respuesta a cada una de las preguntas que pusieron llegar. Me parece que son 6 y las desarrollamos un poco como para desarrollar cada una de las dudas que encontramos en cada una de las preguntas. Bueno, la primera pregunta fue que si con la ley de asociación público-privada se puede llevar a cabo expropiaciones por la actividad pública. La respuesta a esta pregunta es sí. La ley de asociaciones público-privadas establece en el artículo 77 que la adquisición de bienes muebles, de la adquisición de inmuebles, bienes y derechos necesarios para la ejecución de un proyecto se puede realizar a través de la expropiación. No únicamente, también se puede llevar a cabo a través de un convenio con los propietarios de los inmuebles, pero en caso de que no se llegue a este convenio, ellos pueden llevar a cabo una expropiación. Pasamos a la siguiente. Bueno, por causa de utilidad pública, esta ley establece que la utilidad pública la pueden ver simplemente cuando se da la adquisición de inmuebles, bienes y derechos necesarios para la realización de un proyecto. Sí. Eso es lo que ellos argumentan como causa de utilidad pública. La ley de expropiación, que también es aplicable en estos casos, establece algunas causales por las cuales se pueden llevar a cabo las expropiaciones también. Entonces, pero digamos que principalmente la duda era si a través de esta ley se puede llevar a cabo, sí. ¿Y cuál es la causa de utilidad pública que ellos refieren? Es simplemente que ellos necesiten adquirir ese inmueble para realizar el proyecto y por lo tanto lo pueden expropiar. No es tan simple nada más con que ellos lo designen, debe de llevarse un procedimiento y debe de realizarse un avalúo a través de una institución pública o un perito especialista en la materia. Primero hay que aclarar que los proyectos a los que se refiere esta ley se realizan con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo entre instancias del sector público y el sector privado. Esa es la naturaleza de los proyectos que se tienen que realizar y deberán especificar, cada uno de estos proyectos deberá especificar el beneficio social que se busca obtener. Entonces, primero deben acreditar que el proyecto tenga un beneficio social o digamos argumentarlo y después la causa de utilidad pública y bueno, pueden realizar la expropiación. Para todo esto se necesita seguir un procedimiento que es un procedimiento de declaratoria de utilidad pública. Esta declaratoria debe de publicarse en el Diario Oficial de la Federación, en el órgano oficial de la localidad específica. En el caso del Distrito Federal debe de ser en la Gaceta del Distrito Federal, y además a cada titular del bien inmueble al que se va a expropiar se le tiene que notificar personalmente que se va a llevar a cabo una expropiación para que le respeten su garantía de audiencia y pueda defenderse. Hay un procedimiento que se lleva, dura alrededor de 20 días,
digamos, se le da un plazo de 20 días para que manifieste el que se ve afectado lo que a su derecho corresponda y pueda o intente revocar esa declaratoria de utilidad pública que sobre su bien se está realizando. También se establece que no hay un medio de defensa ordinario en contra de esta declaración de utilidad pública. Entonces, digamos, el único mecanismo de defensa que ya tiene el particular, digamos, cualquiera que se ve afectado en sus bienes respecto de una expropiación es a través de un juicio que se llama el juicio de amparo. Seguramente ya todos lo conocen. Y bueno, es el único mecanismo legal que se puede utilizar para revocar esa expropiación, ¿no? Y para atacar los argumentos que dan respecto de las causas de utilidad pública y todo el procedimiento que se siguió en contra de, digamos, que expropiación en contra de un inmueble particular. Hola, Bruno. Bueno, eso respecto digamos, el contexto general de la ley, ¿no? Ahora bien, la segunda pregunta era ¿cuáles serían los alcances de la ley de asociación público-privada en el desarrollo del proyecto SODES? Digamos que en este caso al proyecto SODES la ley no le resulta aplicable, por lo tanto los alcances de la ley en este caso son limitados por lo que establece todos estos documentos que nos han brindado respecto al proyecto SODES no establecen que se pueda aplicar esa ley por lo siguiente. La ley es una ley federal, entonces la ley únicamente puede ser aplicable de la siguiente manera: a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, fideicomisos públicos federales, organismos autónomos y exclusivamente a las entidades federativas y municipios cuando el proyecto tiene recursos federales y digamos el gobierno federal aplica recursos federales y por lo tanto sí pueden aplicar esa ley, pero hay una salvedad, que es la que sigue. Para que pueda considerarse que los recursos federales, digamos, para que pueda considerarse que es aplicable la ley, ¿puede regresarle, por favor? Los recursos federales deben de ser, digamos, los recursos que aporten tanto la entidad federativa como en su caso los entes privados deberán de ser menores al dinero que aporte la federación. Por lo tanto, la ley únicamente es aplicable cuando la federación aplica, digamos, aporta más dinero que lo que aportan la entidad federativa o los particulares. Entonces, en este caso, en el proyecto SODES, esa ley no es aplicable. Sin embargo, sí es aplicable la expropiación por parte del gobierno del Distrito Federal, porque digamos la expropiación es una figura que se establece en la Constitución y en el caso del Distrito Federal se baja al Código Civil del Distrito Federal. Es una figura jurídica independiente, no necesita de esta ley de Asociación público-privada. De asociaciones público-privadas, perdón, no necesita de la ley para poder realizarse una expropiación. Entonces, puede ser realizada por el gobierno del Distrito Federal. El Código Civil, por ejemplo, establece que la propiedad no puede ser ocupada contra la voluntad de su dueño, sino por causas de utilidad pública y mediante indemnización. Retoma lo que dice tanto la ley como dice la Constitución, digamos. A nivel constitucional son los mismos requisitos que se establecen para realizar una expropiación, que sea por causa de utilidad pública y mediante indemnización, en todos los casos. Entonces, en este caso, la causa de utilidad pública que se establece en el Código Civil del Distrito Federal, por ejemplo, es que de los terrenos apropiados debe de hacerlos a fin de venderlos para la constitución del patrimonio de la familia o para que se construyan casas, habitaciones que se alquilen a las familias pobres mediante el pago de una renta módica. Esa es una de las posibilidades. Y la que sigue es ocupar la propiedad particular, deteriorarla y aún destruirla. Eso es lo que puede hacer el gobierno del Distrito Federal a través de la expropiación para ejecutar obras de evidente beneficio colectivo. Entonces, digamos, la argumentación de la expropiación debe de ser en este sentido, deben de ejecutar obras de evidente beneficio colectivo. Ahí es donde creemos que SODES
califica como para que se realicen expropiaciones, porque ellos argumentan en el proyecto que esto es, que son obras de evidente beneficio colectivo, y la única posibilidad que ellos tienen es haciéndolo a través de esta disposición normativa que se encuentra en el Código Civil, ¿no? Entonces, ¿quieres? Bueno, también hay otra que se llama la Ley de Régimen Patrimonial y Servicios Públicos del Distrito Federal, que también contempla la figura de la expropiación. En esta también se pueden implementar los actos de autoridad para llevar a cabo SODEX. Ellos lo que están haciendo, como la ley de asociaciones públicas privadas no aplica, o supuestamente no aplica, ya que ahí no tenemos la seguridad, dado que hay muchas lagunas en el documento que ustedes nos proporcionan y que está en la página de internet del Gobierno del Distrito Federal. No es claro en decir ni fechas ni cuáles son los montos con los que va a participar el Distrito Federal, cuáles son los montos con los que va a participar el sector privado y cuáles son los montos con los que va a participar el Gobierno Federal, si es que va a participar. En caso de que el Gobierno Federal vaya a imprimir mayores recursos que el Distrito Federal y las instituciones privadas, entonces sí aplica la ley de asociación pública-privada. Pero lo dudamos, pero ahí va a ser la estrategia, ya cuando se defina, investigar bien si van a tener participación y a qué tanto nivel va a participar el Gobierno Federal. Y bueno, entonces lo que ellos están haciendo es fundamentarse en la Ley del Régimen Patrimonial y de Servicios Públicos del Distrito Federal, como en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, y de ahí en una serie de normas. Y aquí hay que distinguir: las normas pues no tienen tanto peso como una ley, y una ley del Distrito Federal tampoco tiene tanto peso como una ley federal, y menos con la Constitución. Así que sí hay fundamentos para defenderse de este proyecto de SODEX, pero sí, aquí le dan un giro a que no es la ley de asociaciones públicas privadas la que aplica, o en este momento es la que no aplica por la cuestión de los recursos. Entonces ellos lo están manejando con la ley de régimen patrimonial y de servicios públicos de Estado, que ahí, junto con el Código Civil, manejan lo que es la expropiación. Ellos pueden usar cualquiera de estas dos figuras, civil o el régimen de patrimonio, lo que régimen patrimonial y de servicios públicos. Y yo creo, como esa es la que les beneficia más a ellos creo que van a aplicar esa, pero como ustedes pueden ver, del Código Civil, en la utilidad pública, pues sí les limita mucho a ellos en el aspecto de decir que debe ser utilidad pública para crear casas y habitación para renta para familias pobres y con unas cuotas muy asequibles, muy baratas, lo cual pues, es evidente que SODEX no va a cumplir con eso. Entonces, entonces, bueno, Carlos, es posible que realicen expropiaciones, no a través de esa ley en particular, pero sí a través de otros ordenamientos que están, digamos, que desarrollan esa expropiación, como es el Código Civil y el Las siguientes dudas ya no eran respecto a la ley, sino respecto a las irregularidades que tienen algunos de los inmuebles en los que habitan o conocen a alguien que habita. Entonces, la pregunta era si los predios si tienen irregularidades, son más vulnerables a las expropiaciones. La respuesta también es sí. Primero, vamos a explicar por qué. Número uno, para ejercitar un medio de defensa en contra de una expropiación, por ejemplo, se necesita acreditar que el que vive en la propiedad es el titular, digamos, del derecho de propiedad, o bien es el albacea en caso de que haya fallecido el que fue propietario, aunque fuera el abuelo, el nieto, debe de haber designado una persona que es el albacea que representa los intereses de la persona fallecida que era el titular de la casa. Entonces, sí es más vulnerable una casa que
cuenta con una, digamos, esta irregularidad en donde, si bien son poseedores de la casa porque ustedes han vivido ahí tal vez 5, 10, 20 años, pero no existe un documento legal que los acredite como los propietarios del inmueble y tampoco como, ni como heredero del inmueble y tampoco como albacea y representante de la asociación, ¿no? Por lo menos declarar el intestado. En el mismo Se sentido, declara la que hay pregunta herederos. queda si los predios regulares corren el mismo riesgo que los predios irregulares. Digamos que no, porque cuando se realiza una expropiación, o digamos ese es uno de los principales miedos que se tienen en contra de este proyecto, es que cuando se realiza una expropiación y se tiene la titularidad del derecho, se pueden ejercitar los recursos jurídicos necesarios. En este caso puede ser el juicio de amparo, ¿no? Que sería lo que procedería, y se puede acreditar que se es titular del derecho de propiedad, y también en los casos en los que se designa una albacea que representa estos intereses, entonces él puede promover. No necesitan, una vez que hay una albacea, en un juicio intestamentario o testamentario, él, aunque no se haya designado de quién son los bienes y se hayan cambiado las escrituras a nombre de tales, la partición esa albacea puede representar los intereses del terreno. Se le denomina la sucesión, que son los intereses de la persona fallecida y que era el titular del inmueble, ¿no? Que era el propietario, y bueno, él es el que puede hacer valer ese derecho. Ok, otra de las preguntas era si había formas legales para buscar la regularización de los predios de manera colectiva y que cueste menos el proceso. En este caso no hay posibilidad, porque digamos que el uso de suelo o digamos el régimen jurídico bajo el cual se encuentran estos inmuebles son el de propiedad privada, no es el régimen comunal, ni es un ejido, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, al ser propiedad privada, tiene cada uno que realizar un procedimiento y además atendiendo al caso en particular, ¿no? Cada uno tiene que realizar ya sea un juicio, en el caso de que haya un testamento, tiene que realizar un juicio testamentario. En el caso de que no haya testamento, se lleva a cabo un juicio intestamentario. En el caso de que sí exista la posibilidad de ser el heredero, hay otro procedimiento además. Ok, hay dos juicios. Digamos, hay dos maneras de regularizar uno de estos inmuebles. La primera es a través de un juicio testamentario o intestamentario, como ya les digo. El testamentario es que existe un testamento, aunque ustedes no sepan que tienen el testamento, aunque no lo tengan, hay un archivo general de notarías donde todos los testamentos que se han escrito se encuentran ahí. Entonces, cuando una persona fallece, el juicio, la primera parte del juicio se trata de investigar si existe un testamento. Si se encuentra un testamento, ese juicio se va a llevar como juicio testamentario. Es un procedimiento más sencillo, porque en el testamento se designan a las personas que son herederos, legatarios, etcétera, ¿no? Incluso se puede designar ahí mismo, en algunos casos se designa a quién la persona que falleció quería que fuera su albacea. En el caso de los intestamentarios, cuando no se encuentra testamento, entonces se tiene que atender a las disposiciones de la ley. La ley establece ciertos requisitos y parámetros para poder ser heredero, para poder participar en el juicio. Se deben entregar ciertos documentos. Es un procedimiento, pero digamos, lo necesario en este caso sería únicamente que se designe a un albacea para que pueda representar los intereses. Esa es la primera parte del juicio y digamos no tarda tanto tiempo. Es lo único que se necesita. Que una persona sea designado albacea para que pueda representar los intereses, esto es al bien que puede ser objeto de expropiación. El segundo caso es un procedimiento que se llama prescripción. La prescripción tiene la finalidad de reconocer al poseedor, esto es a la persona que está en la casa, aunque no sea el propietario, como propietario de un inmueble. Para esto se requieren ciertos requisitos, ¿no? Bueno, aquí les puse una pequeña referencia de qué es la prescripción, que es un medio de adquirir bienes mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas en la ley. Algunas de las condiciones son que haya estado ahí por más de 5 años, que sea de forma no violenta, que haya realizado, por ejemplo,
los pagos de determinadas, por ejemplo, el predial, etcétera, ¿no? Que haya, digamos, que haya poseído el inmueble por más de 5 años. Y ese es un procedimiento diferente. Ese, para el caso de las personas que no son herederas y que no, digamos, que no se tiene esa calidad o que no lo pudieran tener, pero sí poseen el inmueble por más de 5 años, entonces ahí se puede llevar a cabo otro procedimiento, ¿no? Porque sigue unas reglas distintas. El que sigue. Entonces, estos son los dos mecanismos con los cuales se puede regular, pero es de manera individual. Aquí no se puede, hay que enfatizo que no se puede hacer de manera colectiva. Digamos, hay que meter una demanda colectiva para regularizar 20 predios. No se puede, tiene que ser de manera individual por el régimen fiscal. Es régimen de propiedad privada, no el régimen comunal, esa diferencia. Y tampoco están ustedes en la situación de estar en predios que son de reserva ecológica, y que luego hay establecimientos humanos, asentamientos humanos, perdón, en los cuales ellos empiezan a crear derechos, y ahí ellos sí pueden hacer un tipo de acción colectiva, pero en este caso no, porque ya hay una acción, bueno, ya hay una propiedad privada y es individualizar el derecho. Si no hay una forma en los cuales se pueda de forma colectiva regularizar este tipo de predios, igual por las particularidades. Una está en estado, o hay un testamento pero no se ha llevado a cabo la comunicación de los bienes, o la otra es de que no hay, bueno, hay algunos que poseen el inmueble pero no han, digamos, tal vez hicieron un contrato de compra-venta que no se llevó ya ante notario, no se llevó a las últimas, entonces igual ya se murió el que les vendió, entonces procede un juicio de prescripción o de otorgamiento de firma ante notario para ya poder regularizar ese predio. Entonces son las dos formas, pero tiene que ser de manera individual y es imposible que se haga de manera colectiva. No obstante, tampoco, si lo que se pretendía era hacerlo colectivo para que se redujera el precio. Eso es, bueno, la asociación se puede encargar de esos juicios, pero y siempre atendiendo a las, digamos, a las necesidades de cada una de las personas, ¿no? Sí, para que baje, ahí sí bajaría el costo, pero también dependiendo del número de personas que acudan a, digamos, a realizar esos trámites. Ok. La pregunta 5 era si... ok. Decían que si hay formas legales para que los predios que estén intestados se les reconozcan las escrituras que existen. Okay. Las escrituras de un inmueble determinan quién es el legítimo propietario. ¿Sí? No obstante, si el propietario ha muerto y no elaboró un testamento, es necesario realizar el juicio testamentario para designar a los herederos legales. Digamos, un juicio intestamentario. Testamentario abarca 4 secciones. Así se llama. La primera sección es el nombramiento, perdón, es la designación de herederos y el nombramiento de albacea. Eso es lo que se necesita en este caso. Solamente llegar a la primera sección. Obviamente sería mucho mejor llegar a la sección, ¿no? Y designar quiénes van a ser los herederos y esto. Pero en estos casos no se puede, digamos, la escritura es válida porque tiene efectos para las personas que, o sea, tiene efectos para terceros porque se reconoce que hay un propietario, ¿no? Sin embargo, si no se es el titular, es el inmueble, la escritura no se puede utilizar en un juicio. Entonces se necesita hacer un albacea o el legatario del inmueble, digamos, hay varias figuras, pero principalmente se necesita que haya un albacea que pueda representar a la asociación, como ya les había comentado. Esto también es importante porque cualquier juicio de amparo es necesario acreditar el interés jurídico que se tiene. Entonces, en caso de una expropiación, ellos pueden llegar a realizar la expropiación. Como no hay un titular del derecho que lo pueda defender, se realiza el procedimiento, se hace la indemnización y la indemnización se le paga y se deja en un juzgado. Entonces se deja en el juzgado y aquel que tenga derecho
sobre ese bien inmueble puede ir a reclamar la indemnización, pero eso ya va a ser posterior a que se realizó. Entonces, digamos, no tuvo derecho a defenderse, no tuvo la posibilidad de defenderse porque en ese momento no había surgido el derecho a defenderse. Entonces, digamos, pueden hacer la expropiación y sería legal porque no haya acreditado este interés para defenderse, ¿no? Ok, sí. La última pregunta iba relacionada con hay una preocupación sobre la violencia que ustedes están resintiendo, por ejemplo, en su tranquilidad, en su salud y en su integridad física. Entonces, ustedes preguntaban si hay alguna forma de presentar una queja en contra de esto que ustedes están resintiendo. En principio, los únicos medios que existen para la defensa de violación de derechos humanos es el juicio de amparo, ya sea a través de un juicio individual o colectivo. Pero la argumentación que se tiene que hacer no puede ser simplemente el daño que ustedes están sintiendo, ¿no? Entonces, pues, cuando es la acción. En este caso debe haber necesariamente un acto de autoridad real que les esté causando una afectación. Sabemos nosotros que están imaginando en este momento muchas cosas, ¿no? Y eso les está provocando cierta malestar a la salud, a su integridad. Entonces, nosotros, aparte de las propuestas que les habíamos hecho, encontramos, digamos, una forma de solucionar, si no de forma integral, sí esa parte, que es a través de... bueno, es a través de solicitudes de información, a través del ejercicio del derecho de acceso a la información. Pero, ¿esto por qué? Porque creemos que hay mucha desinformación aquí, porque lo único que tienen en las manos o que se han acercado como manifestación de la autoridad es el decreto que se publicó y este documento ejecutivo de difusión, que es el que nosotros estudiamos. Entonces, a través del ejercicio de este derecho de acceso a la información, bueno, primero, creemos que no están resueltas estas dudas. Primero, las fechas de inicio de cada una de las etapas que establece el documento de SODES. Eso no está claro, ni siquiera lo dice el propio documento. Otro, si se realizarán las expropiaciones como muchos de ustedes están pensando, o si se realizarán expropiaciones en toda la colonia o particularmente en dónde se realizarán, ¿no? Y además la relación que tiene este documento de SODES con los programas delegacionales de desarrollo urbano, tampoco eso queda claro, porque lo citan en el documento, pero pues no queda muy claro, ¿no? Y así hay algunas dudas que nosotros fuimos encontrando. Por ejemplo, no conocemos el proyecto a fondo porque no está público, o sea, no sabemos si se llevó a cabo una licitación antes para elegir a una empresa privada que fuera a participar en este proyecto. En general, hay muchas dudas que no aparecen en el documento. Sí, hay bastantes dudas. Bueno, una de esas es la primera, que es la ley de asociación pública privada. Hay, por lo menos lo que leímos, son como 30 ejes que quedan oscuros. O sea, que la autoridad en este documento no especifica. Dice, se van a llevar a cabo 9 proyectos. Menciona 6, dice, y otros. No menciona los otros 3. Y así una serie de huecos que deja el estado de indefensión a ustedes. Y la calidad de vida de forma numerosa ese predio. Pero hasta ahí se acaba ese decreto. Ese decreto no marca, bueno, sí marca, dice que se va a asignar para el proyecto de infraestructura, pero no nos dice en qué manera, cuáles son los costos, bueno, cuál es la inversión que va a hacer el gobierno del Distrito Federal, cuáles son lo que va a construir, lo dice en el documento, pero ese documento al fin y al cabo no es oficial mientras no se publique en la cosa oficial. Así que se debe de estar haciendo, se debe hacer una investigación, como les decía la otra vez, que un día después de que surgió el decreto, pero bueno, de que se publicó el decreto fue el 23 de diciembre del año pasado. Pero sí,
la preocupación, digamos, bueno, está más fundamentada en dudas, en desconocimiento, en ignorancia, que el gobierno del Distrito Federal la ha creado. ¿Por qué? Porque no da, saca un documento ejecutivo, pero no da toda la respuesta, no saca todas las cartas, no las va a sacar, y por eso la estrategia que vamos a compartir. Ok, lo que les comentaba. La Constitución establece el derecho de acceder a información pública. Toda la información en principio es pública. Todo lo que tenga el poder, la autoridad es público, ¿no? Entonces lo que queremos hacer es presentar solicitudes de información relacionadas con lo siguiente. Por ejemplo, el proyecto íntegro con todos los documentos técnicos, ¿no? Eso es lo que queremos conocer. Queremos ver si efectivamente cuáles son las predios que se van a expropiar, si es que se van a llevar a cabo, cuándo empieza cada uno de las etapas de este proyecto, los contratos que han celebrado, el proceso previo para realizar el proyecto SOES, qué fue lo que se realizó, qué investigación se realizó, la evaluación de las afectaciones, si es que se llevó a cabo, o sea, cómo evaluaron el riesgo en las colonias a las que van a ser afectadas, y bueno, las posibles expropiaciones de los inmuebles, ¿no? Entre otras cosas que van saliendo conforme se va obteniendo cierta información. Ok, la finalidad es darles a conocer todo aquello que no se encuentra en el documento ejecutivo de la institución, como ya lo dijimos, generar certidumbre a los habitantes. Creemos que parte de esta afectación que están sufriendo es falta de esta certidumbre, qué es lo que va a suceder, cuándo va a suceder, cómo va a suceder, y no nos dan la posibilidad de defensa, ¿no? De que ustedes ejerciten pues, la defensa de la que tienen derecho, ¿no? O sea, ya sea presentar un recurso de amparo, etcétera, ¿no? Los procedimientos administrativos que en su caso puedan proceder, o incluso prepararse a través de los juicios testamentarios o intestamentarios para que estén en la posibilidad de defenderse, ¿no? Y bueno, y también a nosotros nos sirve porque en su caso podemos sentar las bases de la estrategia jurídica que utilizaremos una vez que se lleven, o sea, que se empiece a llevar a cabo el proyecto SOES, ¿no? Bueno, ya, eso es todo. Si tienen alguna pregunta relacionada con las, bueno, si les surgieron algunas otras dudas respecto a esto, o respecto a la exposición de hace 15 días, con gusto les damos la respuesta. La pregunta es, ¿el decreto de expropiación hay tiempo para su expropiación? La otra, hay un documento, yo le llamo un fallo ya de una situación que se hizo, inclusive trajo como consecuencia la elaboración de una, ¿cómo le podría nombrar? Para la elaboración del proyecto con sus poligonales, el proyecto ejecutivo, y ese inclusive tuvo un costo, ya, o sea que ya está elaborado, sería cuestión de checarlo, a ver si no hay una confusión por ahí, de primero la elaboración del fallo, de la licitación, y posteriormente la elaboración de un proyecto poligonal que le llaman ellos, un proyecto ejecutivo con sus poligonales, y eso inclusive tuvo un costo, no recuerdo exactamente, tuvo un costo aproximadamente como de 2 millones la elaboración de ese proyecto. Pues ya hay algunas cuestiones de avance que están muy ocultas, que inclusive no las han querido, el gobierno no ha querido difundirlas. Y ahí es donde nosotros tenemos la incertidumbre, por qué un proyecto de esta magnitud no lo difunden o no lo publican, de tal manera que la comunidad pudiera estar enterado y llámese un beneficio o un perjuicio que pudiera traer en este caso. Y lo último sería una participación en el aspecto de que el gobierno actúa con doble personalidad, porque cuando les conviene dicen que esta colonia como tal es de régimen comunal, y cuando no nos dicen que somos de régimen propiedad privada. En el 2001 se generó un decreto, más bien un amparo, reclamando estas propiedades los comuneros de la Candelaria. Y este decreto, más bien este amparo, duró aproximadamente su proceso 11 años.
el cual hay gente que reclama mal procedido porque estos terrenos fueron expropiados en 1970. Dice, hubo una expropiación, de lo cual está incluida dentro de ese decreto de expropiación la parte de la planta de asfalto donde se considera la afectación o la desincorporación para la formación de la parte de lo que será ahora la calidad de vida o la ciudad del futuro. Pues hay muchas cuestiones que nosotros, por no conocer la cuestión de la legalidad, pues nos confundimos a lo mejor y sí es importante la orientación de ustedes, porque yo sí creo que ya hay avances, aparte de lo que sería el decreto, o sea, lo legal, el decreto de la expropiación, de la desincorporación, está la parte del fallo y además el costo de la elaboración del proyecto, ya con sus costos inclusive y los tiempos que tenían para hacer entrega de ello. Sí, bueno, en primer lugar, no es un decreto expropiatorio, es un decreto de desincorporación, porque la planta de asfalto es un bien público. Así es. ¿No? En segundo lugar, ya hay dos formas para poder combatirlo. Uno, que es la forma heteroaplicativa, es decir, pasa cierto tiempo después de que fue publicado. Este fue publicado el 23 de diciembre. Se tenían... Bueno, el primero son 30 días. 30 días. Ajá. Y después, pero esos ya pasaron. Ya por eso ya no se puede hacer nada. La otra es una autoaplicativa, que es cuando ya va a afectarnos directamente. Digamos que ya van a empezar a trabajar en la planta de asfalto. O que ya van a empezar, no sé, a abrir, a hacer más chicas las banquetas o a tumbar una que otra casa. Ahí ya se está aplicando, digamos, este tipo de... Bueno, ahí ya tendrían que ellos hacer otro acto. Ajá. Porque el decreto de desincorporación es limitativo. O sea, se limitó a desincorporar la planta de asfalto y dárselo a calidad de vida. Ajá. Ese es nada más el acto, que ahí se quedó. El otro acto es ya, ellos tienen que ya hacer otro acto en donde ya van a hacer propiamente la licitación para hacer el proyecto. Esta licitación de la que usted habla es nada más para hacer el estudio, no propiamente para ya empezar a construir y demás, sino simplemente para hacer el estudio, el impacto ambiental, el impacto urbano, nada más, digamos, ellos pagan por el estudio, pero todavía no, pues más o menos en ese aspecto. Bueno, nada más me parece que no resolvimos por completo la primera, que es si hay, encuentro un decreto de expropiación, si hay forma de bueno, hay varias formas de meterse. La primera es a través del juicio de amparo. En el momento que se le notifica a cada una de las personas que se le va a expropiar su propiedad, en ese momento hay una posibilidad para defenderse, ¿no? Hay un término legal, se puede presentar juicio de amparo y se puede llevar a cabo todo el procedimiento, ¿no? Y lo que se va a cuestionar ahí es de qué forma hay una causa de utilidad pública, o sea, de qué forma hay una utilidad pública en expropiarme mi casa, ¿no? O sea, en llevar a cabo todo esto. O sea, en verdad, si causa utilidad pública, en algunos, ese es uno de los argumentos. Y el otro es, si quiere recibir la indemnización, el otro es cuestionar si la indemnización que me están dando corresponde con el valor del predio de mi titular. Esa es la segunda. Respecto a los documentos, que usted no tiene, dice que conoce que están, pero no se los han hecho públicos, eso es exactamente lo que queremos hacer con este ejercicio del derecho de acceso a la información. Como le digo, todos los documentos públicos, todos los que se generan y que se encuentren o sea, que hayan sido elaborados o que estén en poder de una autoridad pública, todos son públicos y solo se establecen ciertas excepciones a ese derecho. Entonces, cuando alguien establece una excepción y dice, por ejemplo, esa información no te la puedo dar porque causa un daño a la seguridad nacional, por ejemplo, o a la seguridad pública, o causa un daño a X situación que establece la ley, también se pueden presentar procedimientos jurídicos para revocar esa decisión. Es muy común que se trate de esconder la información, porque esa información tiene cierto valor, por ejemplo, para ustedes, ¿no? Y en general tiene valor para muchas personas, por lo tanto la tienen, o sea, puede provocar
puede provocar muchas cosas el dar a conocer información que puede afectar a cierta población, ¿no? Más ahora que va a haber elecciones y más ahora. Entonces, digamos, esa información tiene que ser pública, ¿no? Porque está afectando un interés general, eso es lo que nosotros vemos, ¿no? Y lo del régimen de propiedad, también respecto al régimen de propiedad, bueno, yo también tenía conocimiento de ese amparo, sé que se perdió el amparo y entonces no se reconocen las tierras como de propiedad comunal. Entonces eso es lo que yo tengo entendido. Entonces me parece que por ahí no habría problema, ¿no? ¿Alguien más tiene? Por ejemplo, ya que salga todo esto, salimos afectados, metemos un amparo, ¿qué tanto por ciento hay de que nosotros lo ganemos? Porque estamos contra, pues así que las instituciones federales. No estamos en contra de las instituciones federales en este caso. Los juicios de amparo son juicios que se resuelven en el Poder Judicial y el que se le da se le otorga una apreciación de que es autónomo, ¿no? Digamos que no puede influir el gobierno del Distrito Federal. Este es un proyecto que creemos es 100% del Distrito Federal. Por lo tanto, un juicio de amparo se lleva a cabo, lo conoce un juez federal. Por lo tanto, es poca la influencia que puede tener el gobierno del Distrito Federal en este caso, ¿no? Incluso el amparo tiene varias instancias, ¿no? En este caso se presenta un amparo indirecto que después se puede presentar un recurso de revisión y después incluso se puede subir a la Suprema Corte de Justicia dependiendo del grado de importancia del asunto, dependiendo, ¿no? Pero digamos que no influye, a nuestro parecer, que sea un proyecto del gobierno del Distrito Federal. Por supuesto que debe de haber, como todo lo que planteamos la vez pasada, era que debe de haber una estrategia conjunta entre la gente afectada y nosotros como la estrategia jurídica que estamos siguiendo. Entonces debe de ser una cuestión conjunta como para, si bien vamos a presentar el recurso exactamente para que no influya además el gobierno, podamos hacer presión por otra vía, ¿no? En caso de interponer un amparo, cuando ya una obra está iniciada y se detiene la obra provisionalmente por X tiempo, los constructores pueden pedir una garantía para que proceda el amparo y después, si se pierde el juicio, pueden cobrar esa garantía, porque conocemos en el caso de la Torre Mítica en el pueblo de Joco, la compañera Raquel interpuso un amparo, se paró la obra 15 días, perdieron el amparo y posteriormente ahora está demandada por pagar por todas las pérdidas que obtuvo la empresa por tener parada la obra 15 días. No, la garantía en este caso la ofrece la empresa. O sea, ellos dicen, yo creo que no va a proceder el amparo y por lo tanto garantizo con este. No le corresponde al afectado garantizar. O sea, es al revés. O sea, la garantía la ofrece la empresa porque siga. Te lo agradecemos mucho. O sea, por ejemplo, ellos lo que quieren es continuar con la obra, ¿no? Entonces, lo que van a decir es, yo voy a seguir con la obra y garantizo con este dinero que cualquier afectación va a quedar cubierta. Y los que van a, solicitar la indemnización van a ser los afectados en caso de que efectivamente la suspensión no se lleve a cabo. Pero en este caso no funciona así. El caso es que la compañera Raquel está demandada por la empresa para que le pague los daños de tener parada la obra. Puede ser que presenten una demanda por daños en materia civil, pero digamos que eso faltaría analizar si efectivamente procede por la presentación de un juicio de amparo, porque cuando uno presenta un juicio de amparo, presume que hay un interés que se le está violando, ¿no? Si un juez de amparo otorga una suspensión provisional y luego una definitiva, el juicio de amparo
digamos, el juicio de amparo es un proceso. Dentro del juicio de amparo se puede pedir una suspensión. En este caso, por ejemplo, se suspende la obra. El juez decidió, después de analizar el asunto, decidió que hay elementos como para considerar que puede haber una violación de su derecho, por ejemplo. Por lo tanto, ordena que se detenga cualquier actividad, aunque resulte un perjuicio a la empresa, en este caso una empresa a la que le otorgaron una licitación, supongamos. Eso no es inconveniente. El juez de amparo valoró que efectivamente hay elementos que se pueden considerar que violan su garantía, cualquiera de sus garantías, que se aleguen en el amparo, por supuesto. Entonces, no va a haber como un perjuicio en este caso. ¿Por qué? Porque el juez de amparo es el que otorga la suspensión. O sea, aunque se solicite el juez de amparo, bien puede decir, no te entrego la suspensión. O sea, es facultad del juez. No, debería de haber. Sí, la empresa puede alegar que hubo un perjuicio, pero en este caso el juez es quien toma la decisión de suspender una obra, ¿no? Por ejemplo, si está afectando, si va a pasar por aquí y ya viene, no sé, ya vienen rompiendo la carretera, usted dice, no, está violando mi derecho, ¿no? Suspendan la obra, bastante tiempo, ¿no? Nada más para comentar la pregunta de usted de cuáles son los porcentajes de éxito. Este tipo de asuntos como es más político, ¿Nos dejan oír? político y social, pues se tienen que hacer dos frentes. Uno, el que nos corresponde a nosotros como abogados, como asociación civil, de derechos humanos, derechos sociales, y otro el que tiene que hacer forzosamente la comunidad. La comunidad tiene que salir a las calles, tiene que informar, tiene que ser un contrapeso a lo que mencionábamos ahorita de que el gobierno no da información. Nosotros lo que vamos a hacer es, como uno de los ejes es solicitar información sobre este aspecto, sobre todo lo que va a ser SODES, bajarse los criterios para que ustedes lo difundan a nivel aquí local, a nivel manzana, a nivel colonia, para que estén informados y puedan realmente ustedes ser pues, partícipe de su defensa, ya la defensa política. Nosotros nos vamos a encargar de la defensa jurídica. Ya se las cambió. Ustedes tienen que encargarse precisamente de la defensa social, de la defensa política, de estar pues, haciendo marchas, de estar haciendo mítines, de estar haciendo pues, información. ¿Y eso qué va a servir? Pues apoyar nuestro trabajo jurídico, y nuestro trabajo jurídico les va a aportar a ustedes información para hacer esa tarea. Qué mejor que ustedes sepan de por qué, uno, en qué consiste su derecho, la vivienda, el derecho a la salud y demás, y otra, pues cómo voy a defender esos derechos que son a los cuales tengo desde que nací, ¿no? Que son inalienables, son irrenunciables. O sea, ahí tiene que enfocarse esos dos aspectos para poder tener mayor éxito en contra de eso. No se puede llevar nada más la defensa jurídica, decir, bueno, pues está bien, voy a dar mi aportación para que ustedes lleven mi asunto y yo ya me voy a mi casa y que aquí se encarguen los abogados. No, se tiene que hacer esa movilización social, porque ellos no sueltan toda la información. Porque no es porque vaya a afectar la seguridad nacional, se van a afectar los intereses particulares tanto del gobierno del Distrito Federal, de la cúpula, como de los partidos que están allá adentro, PRD, Morena, todos los PAN, PRI, como también de los empresarios. Entonces, a ver, yo voy a dar información, pero a contagotas. ¿Para qué? Para que la gente pues no sepa cómo realmente los voy a afectar, y digan, y menos ahorita en tiempos electorales, ¿no? Pues no se van a arriesgar ellos a dar información. Si en tiempos no electorales no dan información, pues menos en estos tiempos. Entonces los que hay que forzarlos a que den la información para ver cómo van a afectar, y otra, hacer la movilización. Recordemos a Atenco, en Atenco se ganaron amparos en contra del decreto expropiatorio contra una autoridad federal, en un proyecto pues de millones y millones de dólares, ¿no? Que era inversión extranjera. Aquí
ya hay esta inversión privada, hay las movilizaciones, pero también lo que no se le da el enfoque es de que sí hubo amparos que se ganaron en contra de este decreto expropiatorio, pero también fue a través también de una lucha, ¿no? Fue la lucha, son dos ejes que tienen que fundamentar esta estrategia, la estrategia jurídico y la política social, que se les corresponde a ustedes. Hay un ejemplo, ahí está Atenco, ganaron los amparos y aparte hubo movilización. Y contra el gobierno, que decía, es que los jueces están, fue contra un decreto federal, no fue contra un decreto de un gobierno local, como este es el caso, ¿no? Ya en los gobiernos, bueno, en los juzgados del distrito, que son los que conocen de este tipo de amparos, y pasa la Suprema Corte de Justicia, ya hay un poco más de autonomía, en cuanto a la toma de decisiones. Pero eso también ellos tienen el poder del dinero. Ustedes tienen el poder de la movilización. Ellos no van, los 5 empresarios o 2 que están ahí moviendo, pues no van a salir a la calle ellos dos, ¿verdad? Y a ellos es soltar el dinero. Aquí es de que la colonia, a través de la información, a través de estar haciendo campaña, pues ustedes son las que salgan. ¿Para qué? Para presionar. Y cuando ellos estén viendo que se está moviendo, que se están haciendo una tarea preventiva, que es la que les proponemos a través de ingresar solicitudes de información para que nos den todo el libreto de la obra y poder atacarlos, y desde ahí ellos van a empezar a decir, bueno, y hay una estrategia que están llevando a la comunidad. Eso es lo jurídico. Entonces ustedes, a través de esa información que les vamos a bajar, va a ser esto. Ellos lo que van a hacer, como dice el maestro Alvarado, es negarnos esa información. ¿La van a negar? Entonces ahí es cuando también vamos a atacar nosotros, que va a ser a través de... O sea, hay varios recursos, hay un recurso administrativo y aparte hay un juicio en amparo posterior. Entonces hay como mecanismos legales suficientes como para acreditar que tenemos derecho a recibir esa información y por lo tanto, y a través de esta información se pueden construir otras estrategias legales en contra de este proyecto. Pero eso sí, se debe de contar con la información, aparte de que eso les dará a ustedes certidumbre de cómo se va a dividir el proyecto, en general, cómo va a empezar, cómo se va a ir desarrollando, qué es lo que se va a expropiar, etcétera. Bueno, eso es lo que pretendemos. Bueno, y sobre todo les va a dar autonomía como comunidad, no depender de un partido, no depender de ciertas personas. Sí. Nosotros también lo que les vamos a, dentro del proceso, es el empoderamiento. Nosotros como asociación civil lo que buscamos es el empoderamiento de las masas. ¿Cómo uno se empodera? ¿Cómo uno obtiene el poder? ¿Y cómo uno obtiene, digamos, el mando de su defensa? Pues es a través de información. La información está ahí, nada más les vamos a indicar, les vamos a acompañar de cómo obtener esa información. También. ¿Para qué? Esa información no está reservada nada más para el presidente o para el Papa, no, esa información es pública. Mientras ustedes sepan el camino, pues los va a hacer más autónomos en cuanto a su lucha, y no solo en cuanto a su lucha contra SODE, sino también contra otros aspectos que nos vayan a afectar, ya sea en la familia o problemas que tengan jurídicos. Ese es el objetivo principal, una de las misiones que tenemos con la asociación, de que ustedes realmente sean los que tomen el mando de la defensa de sus derechos, que no estén circunscritos a lo que diga algún partido. No somos apartidistas, pero sí somos una asociación jurídico-política, que sabemos cómo se actúa en este tipo de problemas, que es más un aspecto político-social que jurídico. Jurídico a veces se puede tumbar fácilmente porque no hay un fundamento legal fuerte que sustente este tipo de movilidad, este tipo de proyectos. Estos tipos de proyectos se sustentan a través de la desinformación que ellos mismos generan a través de la ignorancia. El pasado domingo fuimos a una manifestación en Acueducto, bueno, del deprimido de Mixcoac,
y compañeros de Tlalpan nos informaban que ellos habían llevado a cabo un juicio de lesividad por las obras que se estaban llevando a cabo en Ciudad de la Salud. No sé qué tan factible sea que nosotros podamos llevar a cabo un juicio de lesividad, no solo por Ciudad del Futuro, sino también por las construcciones que se están llevando a cabo en donde está la parte de Gran Sur, ¿no? Y cuestiones, pues digamos, que nos están afectando tanto de cuestión de suelo o no sé, de alguna manera cómo se podría implementar eso como una acción de oposición a los nuevos proyectos de construcción y pues qué se necesita, pues más o menos si es factible, ¿no? En este caso para Coyoacán. Mira, pues ahorita ni siquiera hay, bueno, el proyecto que está aquí en Gran Sur, pues realmente les puede decir, bueno, ¿cuál es la afectación? Nada más podemos decir, y una de las preguntas era, ¿podemos interponer una queja porque están afectando nuestra tranquilidad y nuestra integridad física? ¿Realmente ahorita hay una afectación a su integridad física? No hay una afectación. Entonces, para empezar, el juez va a decir, pues es improcedente, y entonces no hay que quemar tampoco cartuchos por quemarlos. Podemos demandar por una infinidad de cosas, pero para nosotros la vía no es el juicio de lesividad, es a través de esperar a que se haya un acto, ya específicamente de lo que es el Ciudad del Futuro, que se salga de la planta de asfalto, pero todo eso a través de ver, conocer realmente cuáles son los alcances y afectaciones de eso. Bueno, recordemos nada más que la estrategia que les planteamos era por etapas. La primera es una estrategia preventiva. Dentro de la prevención va a entrar también esta idea del acceso a la información. Y la estrategia contenciosa, que sería la segunda parte de las etapas, es una vez que exista un acto al que podamos atacar, ¿no? Como ya se nos pasó el primero, entonces tenemos que atacar el otro que corresponde. O en el caso individual, si se llegase a dar una afectación en contra de algunos de los inmuebles, ¿no? En ese caso sí, pero son dos estrategias distintas. Una para prevenir, para informarnos, para tener elementos como para realizar la segunda. La segunda es inminente que va a llegar, digamos, pero necesitamos que llegue para entonces sí poder ejercitar el derecho. Sí, porque ahí, bueno, y como lo decíamos la otra vez, tú también estuviste la vez pasada, ¿no? Decían, ¿y por qué no lo metemos ahorita? ¿Por qué? Porque nos lo van a desechar. Entonces, la cuestión es llegarnos de toda la información nos va a servir para ya de ahí establecer la otra parte de la defensa, que ya es la contenciosa, ¿no? Digamos, ya vamos a entrar ya a juicio. La otra, en la preventiva también vamos a entrar a juicio, en el aspecto de que ellos nos van a negar la información. Entonces, sí, digamos, yo no lo veo factible, bueno, el caso de la lesividad. Por eso no lo consideramos. Con respecto al caso Tlalpan, el juicio de lesividad se interpuso contra una gasolinera, la de San Pedro Mártir. Quien puede interponer ese tipo de juicio solamente es la propia autoridad, por haber emitido permisos apócrifos, por haber otorgado licencias sin la documentación adecuada, etc. Cuando la autoridad comete un error o se le presiona para que reconozca que cometió un error, la propia autoridad inicia el juicio de lesividad para, en caso de ganar el juicio, tener que demoler la obra. En el caso de la gasolinera, los vecinos lucharon 3 años y medio, ganaron todas las instancias, no los dueños de la gasolinera, la propia delegación se hacía los amparos y al final perdieron todo. Ustedes nos estuvieron en algunas reuniones con Sedubi, a través de esas reuniones con Sedubi se le ha seguido presionando y están por iniciar un juicio de lesividad para demoler esa gasolinera. La gente de San Pedro Mártir sigue presionando porque hay otro caso, el del Walmart, que sigue en construcción a pesar de que se le ha estado ganando
algunas partes de los juicios. Por ejemplo, no cuenta con el uso de suelo, manifestó estar sobre determinado polígono donde se autorizaban ese tipo de construcciones y no lo está, dieron una dirección falsa para que le dieran el permiso, etcétera. Todo eso se ha ido descubriendo. Queremos reforzar todos los elementos para que la propia SEDUBI interponga un juicio de lesividad contra la concesión del Walmart. En el caso de Coyoacán, bueno, hay una serie de edificios sobre periférico que habría que ver primero a través de solicitar información en qué términos se otorgaron esas licencias, si están cumpliendo con el uso de suelo, con el número de niveles, con las áreas ventiladas que exige la ley de construcciones del Distrito Federal, etcétera, 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 y empezar a presionar, porque hay muchas obras en toda la ciudad, no solamente en Coyoacán, Tlalpan, edificios de 8, 10, 15, 20, 30 pisos, que están hechos a través de la norma 20, que era muy laxa, y que están hechos bajo documentación ilegal. Pero obviamente es mucha chamba y mucho desconocimiento. Nosotros no sabíamos, poco a poco hemos ido aprendiendo. Y ahorita en Tlalpan está ese caso. En Coyoacán podrían empezar por los edificios que están construyendo y en su momento tratar de limitarlos, ¿no? Conocemos bien el caso de Tlalpan, porque se pudo parar la obra de otra gasolinera que estaba en Insurgente Sur, junto al restaurante Enrique, que también el juez demandó la demolición de esa gasolinera y no la han demolido, pero nunca ha dado servicio. En el caso de la de San Pedro, a pesar de ganar todos los amparos, está dando servicio, está en funcionamiento. Y yo creo que en un mes y medio estará interpuesto el juicio de lesividad y obviamente con la suspensión de actividad. Es un poco de información Nada más, sobre... un poquito agregando, es necesario que por lo tanto exista la acción, en este caso, bueno, en este caso es acción de particulares, pero en este caso estamos hablando de la acción del Estado que no existe todavía. En este caso no se ha realizado una obra, una manifestación de autoridad, aparte del decreto de desincorporación, no se ha llevado a cabo una manifestación de la autoridad. Por lo tanto, no hay de dónde sujetarse para entonces promover ni siquiera un juicio de amparo, ¿no? O sea, podríamos lanzarlo al aire y decir que hay intereses difusos que se están violentando, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la vivienda, el derecho al medio ambiente, el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a muchas cosas, pero no hay un sustento real de dónde podamos tomar, ¿no? No hay un interés lesionado todavía porque no hay actividad estatal. Necesitamos de la actividad estatal para entonces sí poder llevar a cabo, atacar un acto de autoridad que efectivamente sea real, o sea, de realización cierta, inminente, ¿no? Y en este caso no existe todavía. Sabemos que va a haber, pero hasta que no se lleve a cabo, pues tenemos que, preparar el camino para entonces sí tener la posibilidad de realizar cualquier actividad jurídica que sea necesaria, ¿no? O sea, por eso hay esa estrategia preventiva, ¿no? En este caso, lo que mencionaba la compañera, creo que a pesar de que no se ve inmediatamente la afectación, la consecuencia va a ser posterior. Un ejemplo, el nivel ya de construcción que ellos tienen, comparado con el uso del suelo que se tiene aquí, va a afectar una a la otra. Sería la cuestión de los impuestos. O sea, no creo que les aumenten, les incrementen el impuesto solamente a la zona de ellos. O sea, yo creo que aquí más bien lo que tratamos es de buscar alguna medida de prevención que pudiera posteriormente avanzar en el caso de la afectación de los impuestos prediales, que vendría la modificación del uso de suelo. Por ahí va el temor. A lo mejor no hay los elementos todavía, y nosotros sí hablábamos de una prevención a través de las presiones organizativas, a través de una presión entre las autoridades, por haber permitido una construcción de esos niveles
cuando la zona no está permitido todo esto ahorita, ¿sí? Y habría que investigarle por ese lado, porque más que otra cosa, si no hay el elemento para meter un juicio, nosotros lo estamos viendo por la presión que podríamos ejercer para evitar posteriormente el acceso del agua, que siempre se ha jalado de todas las zonas que tenemos alrededor de habitacionales, ha venido como consecuencia escaseando el agua de los pedregales. Y la otra, pues obviamente por la zona en que se encuentra, viene el incremento de la cuestión del pago predial. Por ahí sería más o menos la cuestión de la prevención que nosotros pretendemos a través de las presiones organizativas para frenar un poco el que por qué se otorgó un permiso de esa magnitud, y por otro lado, que hizo el compañero, ver si en verdad los permisos que se dieron tienen el uso de suelo que deberían de tener, permitido la construcción tan elevada que se menciona, cuando menos en los planos que ellos tienen existiendo. Bueno, dentro de eso del uso del suelo, ellos de manera, digamos, utilizando la secrecía, ellos hacen un aviso que es cambio de uso de suelo, lo publican en la Gaceta Oficial, sale diario de lunes a viernes, y bueno, sábado y domingo, días festivos no sale. Entonces ellos sacan un aviso. Ese aviso señala al predio 303, sí, a mí casi lo pincho. 303, 301, solicita Juan Pérez que se le cambie el uso de suelo para hacerlo comercial. Entonces lo publican, dice, publíquese, y tiene 15 días la comunidad para dar su respuesta, bueno, para emitir su opinión al respecto. Abre una consulta. Pero dígame, ¿quién compra la Gaceta Oficial? No estamos informados. Entonces dicen, bueno, son 15 días. Yo lo hice legalmente. A ellos nada más los obliga el publicarlo en la Gaceta Oficial. Que si nosotros no compramos la Gaceta Oficial y no nos informamos para saber cuál es el periodo de consulta y decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque esta es zona habitacional y va a tener consecuencias de esto y esto. Y ese tipo de avisos también tienen un tiempo perentorio para poderlos informar. O sea, ya en esos aspectos ya olvídense, ¿por qué? Porque ya prescribió ese derecho que tenemos. O sea, ya ahí en esos aspectos. Y eso es lo importante, estar consultando a cada rato la Gaceta, el diario oficial de la Federación y demás. Hay uno que desincorporaron, fue en la Cospa, bueno, fue por allá por la Virgen, eran como 300 metros, y se desincorpora, era un parquecito, se desincorpora de los bienes del Distrito Federal y se le da a cierta persona, no me acuerdo el nombre de la persona, era una mujer. Digamos, ¿quién es esa mujer o quién era esa mujer, no? O sea, no se lo dieron a una entidad como de calidad de vida, sino se lo dieron a un particular. Ese particular debe tener un vínculo con el gobierno federal, con algún partido que la benefició. Pero sí, en ese aspecto los avisos así se dan. ¿Sabes qué? Se va a desincorporar eso, se le vamos a dar cambio de uso, solo se va a desincorporar. Y te doy 15 días para que tú emitas una respuesta. Y tienes que llevarla hasta tu y me tienes que decir tus razones por las cuales no quieres que le cambien el uso. Realmente pues nadie compra la Gaceta, ¿no? Si a veces unos abogados que ni siquiera que es su trabajo, pues no revisan ni la Gaceta ni el diario oficial, pues que más los que no son abogados, ¿no? No tienen la obligación, porque sí tenemos el medio a través de donde ellos emiten todos los actos que afectan a la ciudadanía. Hay previos que sí, hay un testamento y hay una parte está intestada y una parte. Ese es mi caso, ¿verdad? Mi mamá sí hizo testamentos.
mi papá no. Entonces ahí estamos en conflicto, ¿verdad? Ahorita ya todos estamos juzgados aquí en Juárez. Y se ha empantanado, que nos han llamado ni nada de nada. ¿Qué hacemos en ese caso? Pues uno, habría que revisar el expediente, ¿no? A ver si se designó a una albacea, quiénes son los herederos, qué parte es la que dice, o sea, cómo, desde el principio, o sea, cómo, bajo qué régimen se pasaron y ver a quién le corresponde, ¿no? Entonces, pues hay que revisar el expediente y ver en qué se quedó. Seguramente se terminó la primera sección, pero yo creo que designar una albacea, designar a los herederos, o tal vez no, o tal vez se dejó ahí a la mitad. Y eso es exactamente lo que cada uno de los que tienen este problema debe de atender, ¿no? No nada más para estos casos de que se pudiera llevar a cabo una expropiación, sino en general. O sea, en general porque esos problemas se van heredando, ¿no? O sea, muchos seguramente tienen 40 años y luego se lo dejan al hijo y los primos y los hermanos. Entonces, ese es un problema, ¿no? Sí, es un problema muy fuerte porque, bueno, en mi caso personal, porque a mí sí me amenazaron de muerte. Pues también ahí habría que presentar las denuncias correspondientes para amenazas en general, o sea, habría que... Demandé, porque no había otra forma de pararlos. Porque sí, prácticamente estaban violentando mi seguridad, mi salud, todo. Sí, particularmente en los casos donde hay problema, digamos en los bienes, o sea, hay conflicto entre las personas que pueden heredar, ahí es exactamente donde necesariamente tienen que tener, o sea, deben iniciar un juicio y deben de hacer lo correspondiente para arreglar la problemática, ¿no? O sea, hay varias vías para hacerlo, ¿no? Pero... ¿Y con quién podemos acudir? ¿Quién nos puede apoyar a esto? Porque sí hay varios problemas. Bueno, nosotros de hecho traemos, o sea, un poco la información también para invitarlos a que, o sea, vayan con nosotros a ver, y nosotros podemos, o sea, ustedes pueden platicar con nosotros y nosotros atendemos cada caso en particular. ¿Nos pueden dar? Sí, claro, sí, hay. O sea, nosotros atendemos también ese tipo de problemáticas, era una de las cosas que tratamos de... Sí, hay varios problemas. Sí, sí. O sea, en general, la asociación tiene varias personas que se dedican a materias distintas, ¿no? Aquí, bueno, justo hay varios lotes, gracias. Hay varios lotes, ¿me puedes dar que los dividen en dos y no sé, Sí. Bueno, todo eso, o sea, el caso en particular se tiene que estudiar, ¿no? Ya cuando digamos, ahorita presentamos esto del proyecto, pero las dudas que surgieron, pues también tratamos un poco de explicar que todos los asuntos sean testamentarios o intestamentarios, o incluso donde no exista, o sea, no se tenga conocimiento de quién fue el propietario y nada más se lleve viviendo ahí un rato, pues también se pueden arreglar, ¿no? O sea, todo problema que tenga una trascendencia jurídica, todo ese tipo de asuntos, nosotros podemos dar asistencia. Podemos, bueno, obviamente, o sea, cada uno van a tener ciertas necesidades y por lo tanto van a tener que pagar determinadas, porque digamos los trámites son distintos, sí, pero nosotros perfectamente podemos orientarlos para decirles qué es lo que, o sea, atender a sus necesidades. Sí. Sí, pero también sabe que sí es importante esta conversación de los prediales, porque a uno nos están llegando muy alto. Y nosotros fuimos a derechos humanos y vimos varios casos de una señora que vive en Santa Fe, ya dice que no tiene casa así grande, casa modesta, y como ella está junto a todos los comercios grandes, edificios grandes, le estaban llegando al predial alto. Y nosotros también estamos en el mismo caso, porque nosotros a varios ya les están llegando a su predial, hasta nosotros ya no llegamos alto. Y así van a empezar, dicen que así van a empezar algunos. Pues sí, o sea, también eso tendremos que, digamos, ahí el especialista entraría a revisar exactamente, o sea, particularmente por qué y desde cuándo, y si es derivado de un acto de autoridad y por lo tanto no se lo notificaron. Ahí va
hay como... Hay varias cosas, fíjese que ahí vimos también que ya hay cosas que nosotros no sabemos, y como eso de la que dice que en un tercer piso ya es otro precio, y que si usted tiene techado que sea con periódico o lona, se lo cobran como si fuera ropa ya pasándose de 20 pesos. Aunque sea... Dos formas, una cuando lo publican y otra cuando se lo aplican. Pero no sabemos de dónde, como en este caso Cuando lo publican, tal vez no se dé cuenta y no le da tiempo de esos 30 días. Pero cuando se lo aplican, en el momento que se lo aplican, en ese momento tiene que ir y decir, esto está raro, a ver, abogado, ¿qué es lo que pasa? Son dos momentos en los que regularmente todos los actos de autoridades generales, como son leyes, reglamentos, circulares en general, todos esos que sus efectos son generales, que afectan a una gran parte de la población, en ese caso es donde se debe de acudir cuando se le aplica. Somos pocos los que a veces vamos a pelear eso y nos damos cuenta de muchas cosas que la mayoría ignora. No hay en ningún lado que se digan, mira, si te pasa de eso, para nosotros ya sabemos que prevenir. Y hasta que ya nos están afectando y muchos ni aún así. Muchos dicen, no la pagan y ya, no, porque no sabemos qué. ¿Nos podrían repetir la propuesta que nos hicieron en la asamblea anterior sobre el costo, los honorarios y un poco cómo está el planteamiento para que pues que hay muchas personas que no estuvieron la vez anterior? Mire, el costo sería de 50 personas, son 50 predios, 50 personas, estamos hablando de un costo de 4,000 pesos. Si son de 51 a 99 estaríamos hablando de un costo de 3,000 pesos. Si son de 100 más estaríamos hablando de un costo de 2,000. Se va reduciendo. Por persona. Por persona. Digamos, o sea, por titular del predio. Por persona. Sí, por titular del predio. Predio, digamos, si no es esta casa. Predio. Sí, no por persona. Sí. Ya nos vamos. Sería eso. Realmente el costo pues casi es de recuperación, porque este tipo de asuntos administrativos son muy caros, son muy elaborados, se necesita mucha gente para estar ahí. Más lo que nosotros le ofrecemos es bueno, una sería lo que es la asesoría jurídica por un año. En todas las materias, como ahí dice, ahí tienen algunos en el papel, o sea, les incluiríamos eso, ¿no? ¿Por qué? Porque también a nosotros eso nos sirve como asociación, entonces se le incluiría en ese costo en la asesoría jurídica general por un año, ahí sería igual para la familia directa del que contrate, ¿no? Ya se firmaría un contrato ahí individual con ustedes, con cada uno de ustedes, para poderles prestar esa asesoría y el otro sería la estrategia preventiva, lo que le mencionamos que a través de la investigación jurídica de determinar, bueno, de que ellos, obligarlos a que ellos, porque realmente es obligarlos a que ellos nos den la información para de ahí ya derivar en la estrategia contenciosa, que es, bueno, en la otra parte, ya incluiría lo que es la demanda colectiva. Demanda colectiva, en caso de que ellos se nieguen a hacer eso, dar la información, también se les incluiría en cuanto a la defensa, al amparo colectivo en contra de SODES o al amparo individual en contra de SODES. En contra de las expropiaciones, en su caso pudiera sufrir cualquiera, eso también. Y lo otro que es parte esencial de Krillex, pues es toda la información, ¿no? Como decía la señora, pues es que a nosotros nadie nos dice cómo defender nuestros derechos, ¿no? O sea, nosotros es lo que nuestro trabajo que podríamos hacer a través de estos 5 puntos sería el costo. En verdad es un costo de recuperación, porque nosotros para este tipo de proyectos pues echamos manos no solo de abogados, sino de arquitectos, de ingenieros,
buscar de otros abogados, porque dos no podemos llevar ese tipo de asuntos. O sea, se necesita por lo menos de un grupo de 15 abogados, expertos, especialistas en derecho civil, especialistas en constitucional, en derecho administrativo, también en derecho ambiental. Entonces es todo un grupo. Por eso en verdad es un costo de recuperación. Y este costo pues, es porque somos una asociación civil, no sin fines de lucro, sin fines de especulación mercantil. ¿No? Ese sería el costo. 4,000 pesos son 50 los predios. De 51 a 99 serían 3,000 y el otro sería más de 100, pues serían 2,000. 2,000. Ya digamos son 200, pues tendría que seguir siendo 2,000. ¿Por qué? Porque incrementa también el número, bueno, el trabajo y todo, ¿no? Y bueno, en cuanto, bueno, eso es, digamos, el costo de los servicios. Cualquier juicio también trae otro costo. En este caso, pues serían, que son los peritajes. Si es que se requiere un peritaje de impacto ambiental, un peritaje en arquitectura o X cosa. Esos son, ya se tendrían que cubrir con ustedes, con todos los que adquieran, bueno, los que decidan que los representemos. Eso sí ya son costos aparte. Como cualquier costo, por ejemplo, edictos también, edictos. Bueno, no sé, o sea, digamos cualquier costo que esté dentro del juicio, pero que tenga que ser solicitado por el interesado, ¿no? Digamos, pero esos son costos que regularmente cubre el particular en todos los casos, ¿no? Por ejemplo, un juicio de alimentos siempre se presentan a veces periciales en psicología, ¿no? O sea, esos ya siempre van a costa del que va a demandar o del demandado, ¿no? Entonces, este tipo de cosas sean pues, peritajes en arquitectura, ingeniería o impacto ambiental o edictos u otro tipo de estudios, pues sí ya se tendrán que cubrir, ¿no? Y pues el costo sí sería pues, más que nada por la representación de SODES, ¿no? Y bueno, el otro de la asesoría jurídica general y bueno, integral por un año, pues sería solo asesoría jurídica. Ya sabes que tengo problemas al trabajo o X cosa, materia civil o laboral u otra, nosotros les prestaríamos ese tipo de asesoría, lo cual no incluye lo que ya propiamente representación jurídica, ¿no? Que ya llevar un juicio. Ese sí ya sería otro costo, pero obviamente se manejarían pues costos distintos, ¿no? Costos distintos. O sea, costos accesibles, pues, no sé. O sea, no es costo como el de un despacho, digamos que normalmente cobra un poco más, ¿no? O sea, lo que pretendemos es que es un poco sí dar como, o sea, regresar un poco a la comunidad, pero pues necesariamente se incurren ciertos gastos y disminuimos los precios y ya, bueno, pero se tiene el caso en particular, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los juicios testamentarios, intestamentarios, esos, pues sí, definitivamente, el caso del señor, por ejemplo, es complicado, hay que analizar el expediente, ver cuántos son los herederos, cuáles son los bienes en general, ¿no? Hay asuntos sencillos, por ejemplo, testamentarios, donde simplemente se tienen que llevar los trámites normales, donde están designados bien los legatarios, los herederos, en general, ¿no? Todos sí, con todos están de acuerdo. En general hay algunos asuntos que son sencillos, otros son más complicados. Lo del predial depende, multas, en general, o sea, hay como muchas cosas que se... Yo nada más tengo una pregunta, perdón. En cuanto a lo que estaban hablando, bueno, es que se viene hablando de que tendría que suceder la situación, digamos, en este caso las expropiaciones, para que se pudiese llevar a cabo un amparo. Bueno, entonces para esto, bueno, ahorita estaban hablando, digamos, de un precio, ¿no? ¿Cómo podríamos, o sea, digamos, en caso de que tendría que suceder específicamente, digamos, en algún predio de la colonia, no sé, el caso de una expropiación, para que se llevase a cabo el amparo de varios predios, entonces, como para entender que tendríamos que juntar, o que tendríamos que hacer una cantidad de personas? No, es que hay una diferencia. La expropiación es un acto que tiene
o sea, dependiendo la forma en la que se realiza la expropiación. Ajá. La expropiación se puede hacer en un conjunto, por ejemplo, decir, la colonia de la calle tal o tal, se hace un decreto de expropiación a través de un decreto y se expropian 200 predios, ¿no? Ellos son los interesados porque ellos son los titulares de ese derecho de propiedad. Ajá. Ellos son los que tienen que acudir al juicio de amparo para impugnar esa expropiación de la que fueron objeto, ¿no? Entonces, en el caso de expropiación particularmente, los únicos que pueden reclamarla son ellos, ¿no? Sí, los afectados. Exactamente. Aquí hay dos cuestiones. Una, bueno, los expropiados, los que digamos que se vayan a expropiar una franja, ellos van a ser doblemente expropiados o van a ser los más afectados. Los que no van a ser expropiados, bueno, los que no, digamos, un decreto expropiatorio no nos va a afectar directamente, ya digamos que les van a quitar su inmueble, van a ser afectados de manera indirecta a través de pues la falta de, bueno, si ya sufren la falta de agua, pues van a sufrir más la falta de agua, como decía la señora, el incremento al predial. Entonces, ahí en ese tipo también se va a basar la defensa jurídica. Pero por eso planteamos una diferencia. Una es un juicio de amparo a cada uno de los expropiados y hay una demanda colectiva por los intereses que se están afectando, ¿no? Hay un interés de los habitantes de la zona en la que tiene influencia este proyecto, que tienen un interés legítimo, así se le denomina, interés legítimo en controvertir ese acto, porque de controvertirlo los beneficiaría, ¿no? Ellos se sienten afectados por el proyecto y por lo tanto el hecho de evitar que el proyecto se lleve a cabo los beneficia. Por lo tanto tienen un interés legítimo, no son habitantes, incluso propietarios de bienes en la zona. Esa es la demanda colectiva. La demanda colectiva recoge intereses legítimos de los afectados, ¿no? Pero también hay pero en el caso de los amparos, cuando son individuales, únicamente recogen la afectación individual. El amparo, por una parte, protege individualmente a los que el acto de autoridad afecta en lo particular. Y en el caso de los intereses colectivos, en este caso cuando hay derechos difusos en riesgo, como el derecho al medio ambiente, el derecho a la salud, el derecho al agua, pues hay varios. Entonces en ese caso es procedente una demanda colectiva para tratar de modificar, de regresar al estado en el que se encontraban las cosas antes de que se llevara a cabo el proyecto, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que se va a pelear. Sí. Y eso es lo que incluye todo lo que es la estrategia jurídica. Digamos, eso es... Sí, bueno, se tienen que publicar en el diario oficial, en la Gaceta, digamos, dependiendo del tipo de autoridad que la emita, y también debe de notificársele personalmente va dirigida al titular del juzgado. Eso sería una sola franja, un solo día poder hacerlo. No, digamos, ellos van a sacar el decreto hoy y van a decir, el decreto especifica cuándo se debe de notificar bueno, nada más el decreto dice, notifíquese a las partes, a los titulares en general, se les notifica y tienen un periodo o sea, es que depende, ya vimos, depende de la ley que aplique, depende por si se especifica, pero en general tienen un periodo para impugnar esa expropiación. En un caso, porque se les tiene que determinar como utilidad pública y se les tiene esa posibilidad de decir otras medidas. Y en otro caso es, voy a impugnar la expropiación financiera, pero hay un periodo de tiempo para llevar a cabo juicios de amparo, pues así hay un tiempo. Tampoco es así de que llegan los expropian y mañana se les sale. Otra cosa, No, es el pago único. Lo que es un año sería la asesoría, ¿no? Es que ahí, la asesoría jurídica individual ya esa es un periodo de un año, pero después lo puede retomar. Bien.
sería, ¿ya? Aquí Javier, Nada más una pregunta ya para terminar este caso. Hay un tiempo, o sea, porque nosotros de alguna manera en todas las reuniones que estamos haciendo tendríamos que difundirlo y ponerlo a consideración presente de todas las personas para llegar a un acuerdo con ustedes. Ahora, ¿hay algún tiempo que ustedes están dando para esos acuerdos y poder ya establecer alguna relación de compromiso? Esa sería una pregunta, ¿qué tiempo? La otra, si ingresamos en la parte legal, en términos generales, irían saliendo casos en lo particular, como ya se mencionaban algunos. O sea, hay un costo de la asesoría durante un año. La asesoría va incluida. La asesoría es, usted llega y me pregunta, oiga, me quiero divorciar, quiero, no sé, quiero cambiar el uso de suelo, quiero, no sé, lo que usted quiere, por un año. Yo le voy a dar la asesoría legal de la persona. Durante ese año. Pero cualquier gasto que yo tenga que realizar, por ejemplo, yo le voy a decir, sí se puede divorciar, nada más que el costo del divorcio es tanto por la notificación, pero yo le voy a explicar perfectamente cómo se puede divorciar, qué necesita para divorciar. Asesoría generalizada, ¿no? Una denuncia. Y ya el costo de cada... Ya esa parte. Le entra esa parte. No tienes un plus Sí. que están ofreciendo. Lo de la asesoría jurídica por un año, digamos, va a ser por un año. El asunto de SODE Es permanente hasta que se termine hasta que llegamos a una sentencia, digamos a la última instancia. Ese va a ser. Ahora, en cuanto al tiempo, pues el tiempo ustedes lo ponen, ¿no? Okay. Porque ustedes tienen ahorita todo de acuerdo que vamos a las asambleas cada paso. ese ustedes lo ponen. Nosotros lo que sí, para iniciar ya a trabajar sería con de 40 a 50,000 pesos para poder ya trabajar. En este aspecto, pues, ustedes no sé cómo se puedan organizar, decir, bueno, juntamos los 50 y ya. Si se van juntando gente, pues se le va devolviendo el dinero, ¿no? Pues llevará una lista, bueno, en cuanto al contrato, pues, nosotros firmaríamos un contrato individual con cada uno, sobre todo para tener en cuanto a la prestación de la asesoría jurídica por un año, ¿no? Pero si nosotros necesitaríamos mismo para ya empezar a darle giro a esto, empezar con la etapa preventiva, empezar con la etapa con las solicitudes de información, que es importante porque, digamos, hay un periodo de respuesta de la autoridad. Entonces, tómenlo en cuenta porque cuando presentemos la solicitud hay un periodo en que ellos pueden responder y negar la información. Entonces, ahí es donde empieza ya entre más se tarden, digamos, nosotros pues más nos tardamos en presentar las solicitudes y va corriendo el tiempo, ¿no? Pero de ahí no tenemos problemas con el tiempo. Y independientemente de eso, de todas maneras, la asistencia jurídica, como lo ven, lo tienen los folletos, esa se les puede dar aún y cuando no se contrate el servicio. Respecto a cualquier materia, tenemos especialistas en varias materias, particularmente en la regularización de sus predios. Si necesitan asesoría, pueden hablarnos por teléfono o pueden acudir a la oficina y ahí podemos platicar. Sí, sería de entrada, digamos, estamos hablando de unos 40, 50,000, ya igual conforme vayan juntando a la gente, se va aportando, ¿no? Se va aportando. Pero sí, el tiempo pues lo ponen ustedes, ¿no? Y uno le puede decir, bueno, un enfermo que diga, oiga, ¿y cuánto tiempo tengo para...? Estoy enfermo del corazón, ¿cuánto tiempo tengo para irme a atender? Para morirme. Es cuestión ya de ellos, ¿no? Y bueno, pues ya todo. Perfecto, pues muchas gracias. ahora sí, me decías.